En el ámbito del derecho constitucional, resulta relevante entender y comprender los derechos fundamentales. Hay que decir que los derechos fundamentales son la positivización de los derechos humanos, es decir, la consagración en la norma constitucional de lo que se conoce como derechos humanos. Entendiendo, por supuesto, que los derechos humanos son ese conjunto de derechos que se le reconocen a la especie humana por el mero hecho de tener esa connotación de individuo perteneciente a la raza humana. Entonces uno encuentra que en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, pues está el derecho a la vida, la misma dignidad humana, el derecho a la libertad, a la igualdad. Y cuando estos derechos humanos han sido reconocidos en la norma constitucional por parte de los diferentes estados, se convierten o adquieren la connotación de derechos fundamentales, que tienen por supuesto unas características. Uno podría resaltar que los derechos fundamentales tienen la connotación de ser esenciales al individuo. Es decir, entendiendo por ese grado de esencialidad de estos derechos, que son permanentes, que no cambian, que es lo que define un componente o a un ser, y por lo tanto tienen ese grado de importancia, de singularidad dentro de esas relaciones que se dan en la sociedad. También, aparte de ser derechos esenciales, tienen la connotación de ser inalienables. Así lo establece el artículo 5 de rango constitucional, que el Estado colombiano reconoce esos derechos inalienables al ser humano. Son inalienables porque no se pueden vender, no se pueden ceder, no se pueden transferir. ¿Ya? Y también uno podría resaltar, con base en el artículo 94, que los derechos fundamentales tienen la connotación de ser inherentes al ser humano. Son inherentes porque hacen parte de un todo, son homogéneos. Si uno separara alguno de esos derechos, destruye esa misma esencia. Entonces, en términos de la Corte Constitucional, nos resalta que algo es inalienable porque es inherente y es inherente porque es esencial. Estos derechos fundamentales, consagrados en la Constitución política, como es el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el debido proceso, representan el pilar fundamental del constitucionalismo colombiano, más aún cuando la Constitución política del 91 se ha considerado la constitución de los derechos. Los derechos fundamentales tienen la connotación de ser de aplicación inmediata. Salvaguardan la esencia del ser humano, la esencia del ciudadano colombiano en la vida en sociedad. En esa posibilidad de relacionarnos en una sociedad que está conformada por instituciones, pues salta a la vista la necesidad de garantizar y reconocer desde el punto de vista jurídico y moral unos derechos fundamentales, que en el caso de vulneración tienen una herramienta eficaz para salvaguardar este tipo de derechos y es la acción de tutela. Entonces resaltamos que los derechos fundamentales son esos derechos humanos reconocidos en la Constitución política y que no son de carácter taxativos, sino que hay unos, en virtud del artículo 94, que se han venido desarrollando a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por ejemplo, el derecho al agua es un derecho fundamental, pero uno no encuentra de manera directa una expresión contenida en la Constitución política que así lo haga saber, pero en razón a la interpretación que ha dado la Corte Constitucional de la mano con tratados internacionales,
o de la mano de la interpretación conforme al derecho internacional de los derechos humanos, ha resaltado que tiene la connotación de ser un derecho fundamental. Entonces, esa es otra característica de los derechos fundamentales, que la enunciación de ellos en la norma constitucional no significa la negación de otros derechos que se consideran inherentes al ser humano. Entonces quería resaltar esa definición de derechos fundamentales como esos derechos esenciales, inherentes, inalienables a los seres humanos, que tienen un reconocimiento en la Constitución política y que tienen para su salvaguarda la acción de tutela como medio de protección rápido, expedito, que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico dentro del marco constitucional y por supuesto dentro del marco legal. Concepto fundamental que conviene conocer para poder ejercer la vida ciudadana en el marco del Estado social, constitucional y democrático de derecho, y que, por supuesto, es una garantía que nos brinda nuestra Constitución política en la relación social e individual con las instituciones del Estado.